Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Anclaje 619. Este día tenemos un tema, como siempre, muy bonito, muy especial, esperando que sea de edificación para cada uno de nosotros. Esta noche tenemos una invitada también muy especial. Ella es Michelle. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí contentos de poder compartir de la palabra de Dios. Qué bueno, nos alegramos. Bien, ya para ir iniciando con el programa, Michelle, ¿alguna vez has sentido de que tu fe está muriendo? ¿O debido a una situación has creído, has sentido como que ya no puedo más? O como decimos, ya no voy a seguir, voy a tirar la toalla. Sí, la verdad que quizás no solo en una oportunidad, quizás en varias oportunidades quizás he podido experimentar esa sensación de que quizás no tengo fuerzas, que me siento cansada para seguir adelante. Eh, pero sí, la verdad que han sido momentos un poco de prueba, difíciles, ¿verdad? En los que me he sentido quizás que estoy sola por un momento, ¿verdad? Quizás en esos momentos nosotros nos olvidamos muchas veces de que no estamos solos. La verdad tenemos a nuestra familia y principalmente tenemos al Señor Jesús que está con nosotros. Así es. Claro, en medio de la dificultad, pues nuestros ánimos se van abajo, nuestros deseos de poder continuar nos hacen muchas veces querer desistir de lo que estamos haciendo, más en los caminos del Señor, que como jóvenes se nos tornan bastante difíciles, ya que somos blanco perfecto para el enemigo. Entonces, eh, en muchas pruebas, lo primero que pensamos la primera acción que tenemos por nuestra misma naturaleza es detenernos y tirar la toalla. De hecho, el tema del día de hoy así se titula, tirar la toalla. Entonces vamos a ver lo importante o en qué basarnos para no tirar la toalla realmente. Sí podemos tirar la toalla en la parte del pecado, en lo malo que estamos haciendo, pero en el camino del Señor debemos de retomar fuerzas para poder continuar. Sí, correcto. La verdad que es un camino que a veces se presenta con diferentes curvas, diferentes obstáculos, pero debemos de seguir adelante, debemos de continuar, ¿verdad? Y no rendirnos. Y hay también muchas situaciones en nuestra vida cotidiana que nos pueden hacer eh, llegar a sentir que queremos tirar la toalla. Por ejemplo, podría ser el hecho que no sentimos apoyo de parte de nuestra familia. Hay muchos jóvenes que quizás ellos solos están congregándose, por ejemplo, y de ahí toda su familia pues no va a la iglesia, no lo apoya en ese aspecto, ¿verdad? No lo comprenden. Entonces, sí es difícil cuando una persona quizás está caminando y siente que no lleva el apoyo de su familia o de sus amigos. Y ese es solo uno de muchos aspectos que pueden hacer que nosotros tiremos la toalla. Pero algo muy importante que en los caminos del Señor lo que nos puede hacer llegar a tirar la toalla es nuestra fe, cuando nuestra fe empieza a menguar o cuando no tenemos una fe sólida. Debido a todas esas circunstancias que nos pueden suceder en nuestro camino, que no tenemos el apoyo de nuestros padres, que sentimos que no encajamos en un grupo, que recibimos algún tipo de rechazo. Entonces todos esos aspectos, todas esas razones en algún momento nos pueden llevar a ese punto de querer ya no continuar. Entonces, pero lo más importante o lo más fuerte, la razón principal por la que podemos tirar la toalla, como mencionamos, es nuestra fe. Entonces, aquí vamos a ver la importancia de fortalecer nuestra fe para que eso, la fe pues es una certeza de algo que no vemos, pero tenemos la seguridad de que lo vamos a lograr, y de esa forma es que nuestros ánimos también se van alimentando, vamos teniendo esa seguridad de poder avanzar en nuestro caminar. Sí, la verdad que como comentabas, ¿verdad? Es muy importante la fe para poder seguir adelante. Y muchas veces nosotros como jóvenes, bueno, desde pequeños tenemos sueños, tenemos proyectos para nuestra vida. Y quizás cuando no los vemos que se van cumpliendo, ¿verdad? Cuando vemos que se van alejando en lugar de irse acercando, ¿verdad? Esas oportunidades, a veces que por situaciones económicas,
podría ser, ¿verdad? Vemos que no se están cumpliendo nuestras metas, nuestros sueños, y quizás ahí es donde también empezamos a perder un poco la fe, ¿verdad? Porque sentimos que no vamos a poder realizar aquello que tanto anhelamos. También si estamos pidiéndole al Señor por un milagro en nuestras vidas y tal vez no lo vemos suceder, ¿verdad? Se nos olvida que muchas veces no es en nuestro tiempo, ¿verdad? No es cuando nosotros lo queramos, no es cuando nosotros queramos que suceda, sino que es en el tiempo del Señor. Ahí muchas veces llegamos a pensar que quizás Dios no nos está escuchando. Correcto. Quizás Dios no está respondiendo a esas oraciones, a esas peticiones, pero tenemos que aprender a esperar en el Señor. A esperar y a someternos a su voluntad, que creo que es una de las cosas que nos cuesta mucho como jóvenes, someternos. Queremos que las cosas sucedan ya y a nuestra manera. Claro, el Señor siempre nos está escuchando. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros anhelos. De hecho, en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él sabe lo que quiere para nosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos esperamos algo bueno. Entonces el Señor ya tiene eso preparado para nosotros. Pero, como mencionaba, no estamos dispuestos muchas veces a someternos a su voluntad. Y empezamos, Señor, yo quiero eso, Señor, yo quiero lo otro. Y como no sucede, tal vez lo que estamos pidiendo lo estamos pidiendo con fe de que va a suceder. Pero como no es lo que Dios quiere para nosotros, no es su voluntad, no va a suceder. ¿Y qué es lo que pasa? Si no sucede, empezamos a caer, lo que decía tú, el Señor no me está escuchando, el Señor no me está dando, mi milagro no ha sucedido. Y con solo el hecho de abrir los ojos cada mañana, de tener a nuestra familia, ese ya es un milagro. Lo que pasa es que no logramos visualizarlo de esa forma. Sí, y la verdad que tienes mucha razón en lo que decís, que a veces nosotros queremos ya las cosas, ¿verdad? Quizás los jóvenes carecemos de esa paciencia, ¿verdad? Muchas veces tenemos que aprender a ser pacientes, ¿verdad? A esperar que las cosas sucedan mediante la voluntad de Dios, como tú decías, porque a veces no es la voluntad de Dios que suceda algo, quizás no es el propósito de Dios en nuestra vida, pero nosotros no podemos verlo, porque no podemos ver el futuro, pero sin embargo Él ya conoce nuestro futuro, Él ya tiene trazado nuestro camino. Entonces, como nosotros no podemos verlo, creemos que no, ¿verdad? Yo me quiero ir por este lado, no, Así yo es. quiero esto para mi vida. Sin embargo, quizás no es lo que Dios quiere para nosotros. Así es, y otro punto muy importante en este proceso, cuando nos sentimos desanimados, es la parte del perdón. Nosotros cuando nacimos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, estamos conscientes de que Él pagó por nuestras culpas en aquella cruz, que nuestros pecados ya fueron perdonados, simplemente debemos de confesarlos. Pero aparte de eso también debemos de aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces no podemos avanzar porque estamos estancados en el pasado o en lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces, claro, todos tomamos malas decisiones en algún momento, a todos nos pasan situaciones adversas, pero es importante perdonar y perdonarnos, y no solo hacerlo de labios hacia afuera, sino que de verdad, que si yo digo te perdono, ya no voy a recordar eso con dolor, o si yo digo me perdono por lo que hice, que creo que eso es lo que más nos cuesta, perdonarnos a nosotros mismos. Eso también nos va a permitir poder avanzar, y que en medio de una dificultad, porque el enemigo es astuto, siempre que estamos en una situación difícil nos empieza a atacar con cosas del pasado. ¿Te acordás que hiciste esto? ¿Te acordás que hiciste lo otro? Entonces nosotros, como no tenemos un perdón de nosotros mismos, no nos permite avanzar, y lo primero que hacemos es tirarlo a talla. Yo ya no puedo más, de aquí no voy a salir, no voy a avanzar. Entonces debemos de aprender a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos, porque Dios ya nos perdonó. Así es. Sabes que decís algo muy importante con esto del perdón, ¿verdad? Porque muchas veces si nosotros no perdonamos a los demás, si alguna vez de una situación que nos causó molestia, que nos causó disgusto, y nosotros guardamos esos sentimientos negativos, ¿verdad? Como el rencor, el resentimiento,
todo eso no nos va a dejar avanzar. Correcto. Todo eso nos va a detener y no nos va a dejar también tener una vida plena y feliz, ¿verdad? En el Señor. Nos va a causar amarguras a cierto punto. Entonces es necesario quizás perdonar también a los demás, ¿verdad? Correcto. Cualquiera. Que nosotros sintamos que necesitamos hacerlo y también, como tú dices, perdonarnos a nosotros mismos, porque sabes, muchas veces el pecado no nos deja avanzar tampoco, no nos deja crecer. Llevamos como una carga, ¿verdad? Esa carga, y no la soltamos, ¿verdad? Y yo me acuerdo de aquel versículo que dice que el Señor lanzó nuestros pecados al fondo del mar y ya no los recuerda más. Ya no los recuerda más. Pero nosotros sí estamos recordándolos, ¿verdad? Nosotros sí los tenemos acá y no los queremos soltar, no queremos olvidar. Y al mismo tiempo nos olvidamos que el Señor Jesús ya los perdonó, ¿no? Y que ya Él ya los olvidó. Así que eso mismo también nosotros tenemos que hacer. Sí, tenemos que... creo que la parte del perdón también es una muestra de amor, no solo para nosotros, sino que también para los demás. Porque a la medida que nosotros aprendemos a perdonar y a perdonarnos, también nos estamos mostrando esa parte de cuánto nos queremos, de cuánto nos amamos. Y pues dice que nos debemos de amar a nosotros mismos y así vamos a amar también al prójimo. Entonces, como yo me ame, así voy a amar a los demás. Pero si en mi corazón todavía hay resentimientos, hay rencor, difícilmente voy a poder transmitir eso a los demás. Entonces es ahí la importancia de poder perdonar. Algo también que nos ayuda a fortalecer nuestra fe es la oración. Mantener esa comunicación constante con nuestro Señor, porque sabemos que de Él viene la fuerza para nuestro caminar. Entonces es importante no dejar de lado la parte de la oración, porque eso nos va a ayudar en un momento de crisis. Sabemos que el Señor nos está escuchando. Padre, me está sucediendo esto, ¿qué hago? Y de momento pues vamos a tener una respuesta, vamos a tener ese consuelo porque estamos orando con fe y nos mantenemos en constante comunicación con el Padre. Su Espíritu viene hacia nosotros y viene a consolarnos. Así es, la verdad es que la oración nos ayuda a fortalecernos, ¿verdad? Nosotros mediante la oración podemos hablar con el Señor y decirle que Él toma el control de nuestras vidas, que Él toma el control de todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos y de todas aquellas situaciones que nos están pasando, que las vemos difíciles, ¿verdad? Son como aquellos obstáculos que vamos viendo y que pensamos que no vamos a salir de ahí. Pero la verdad es que si no nos metemos a buscar del Señor, muchas veces nos vamos a quedar allí, ¿verdad? Estancados, nos vamos a quedar y no vamos a poder seguir avanzando. Por eso sí, como tú decías, es bueno buscar, hablar con el Señor, pedirle también que nos dé fuerzas para seguir adelante. Y yo tenía un versículo por acá, que es Isaías 40:29. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Y es muy importante hacer énfasis acá que nosotros como jóvenes también nos cansamos, ¿verdad? Correcto. A veces nos creemos que somos, que lo podemos hacer todo, lo sabemos todo, ¿verdad? Pero no, también dice la palabra que nos cansamos y nos fatigamos, ¿verdad? Dice que también flaquean y caen. O sea que podemos caer. Puede ser que nosotros en un momento de nuestra vida caigamos, perdamos las fuerzas y digamos, no, ya tiré la toalla. Pero dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Me encanta la verdad este versículo porque nos dice una gran verdad, que muchas veces nosotros podemos sentir que ya no tenemos fuerzas y eso es algo normal que como humanos, como seres humanos podemos llegar a experimentar, que ya no podemos más, que hasta aquí llegamos. Pero lo bueno de todo esto es que dice que los que están esperando en el Señor van a tener nuevas fuerzas. Así es que lo que pasa es que nosotros como jóvenes muchas veces nos creemos así, como dicen bien, Ranger. No, yo puedo, yo aguanto con todo. Sí, si es algo santificado para Dios, posiblemente sí lo vamos a aguantar. Pero si queremos aguantar con todas las cosas que el mundo tiene,
difícilmente vamos a poder avanzar, porque eso, lejos de permitirnos caminar, nos estanca, nos detiene. Entonces llevamos esa lucha de querer avanzar en medio del mundo con todas las tentaciones que tenemos, pero se nos vuelve difícil. Ahí es donde nuestras fuerzas se van acabando, nos vamos cansando, y como nos olvidamos en ese momento de que tenemos un Dios que nos va a ayudar, que nos va a renovar nuestras fuerzas, nos vamos a quedar a medio camino. Entonces debemos de reconocer que dependemos realmente de Dios para poder continuar, y como decía al principio, someternos a su voluntad, que creo que eso es lo que más nos cuesta, y esperar confiadamente en que Él va a renovar nuestras fuerzas. Nosotros como jóvenes por lo general pasamos por situaciones de estrés, de ansiedad, de miedos, y esas son parte, podemos decir, pueden ser cosas normales que pueden suceder en la juventud, pero ahora que nosotros sabemos que hay un Padre que nos ama y que nos está escuchando, no es necesario poder pasar por esas situaciones para reconocer y para creer, y para que nuestra fe vaya aumentando, para cuando llegue una situación de esa, poder salir rápido de ella. Así es. Yo estaba leyendo por ahí qué significa el hecho de tirar la toalla, de dónde sale esta frase. Y fíjense que estaba viendo que se trata cuando los boxeadores están en el ring, ¿verdad? Y de repente ya no pueden más, ya no aguantan. Entonces dice ahí que viene el entrenador y pone la toalla, así como en un señal de que ya no continúa más. Entonces fíjense que si lo vemos desde el punto de vista que nosotros somos los boxeadores, en este caso, si ustedes se fijan, el entrenador está detrás diciéndole: vamos, ¿verdad? Continúa, sigue, sí. Está dando ánimos. En este punto a mí me gustaría pensar que quien es nuestro entrenador, ¿verdad? En esta pelea es el Señor Jesús. Él es el que está ahí a la par de nosotros, diciéndonos: no te detengas, ¿verdad? Sigue adelante, vamos, ¿verdad? Levántate. Y cuando nosotros ya estamos a punto quizás de tirar esa toalla, pues Él viene y nos habla en nuestras vidas y nos dice: vamos, ¿verdad? Sigue. Es bien bonito, la verdad, verlo de este punto, que si nosotros dejamos que Él sea nuestro entrenador, ¿verdad? Así es. Nosotros no vamos a perder. Debemos de ser valientes también, y claro que esa valentía nos va a llegar, viene de Dios, porque nuestra valentía aquí en la tierra pues definitivamente no nos sirve de nada. Tal vez nos va a servir para atravesarnos un callejón oscuro, sí. O cruzarnos la calle. Para eso nomás nos va a servir esa valentía. Pero la valentía que Dios nos ofrece es mucho más grande para poder luchar con otras situaciones más grandes. Pero tenemos esa confianza de que Él está, como dices tú, vamos, tú puedes, adelante. Nos va protegiendo, va con nosotros en todo momento. También algo que debemos de comprender, que en nuestra vida como jóvenes también pasamos por pruebas. Sí. Pruebas, hace unos temas anteriores hablaban de las pruebas versus las consecuencias. Entonces, cuando reconocemos que es una prueba que Dios nos está dando, vamos a entender que también tiene un propósito. Entonces, cuando una prueba tiene un propósito y de verdad es una prueba que Dios nos está poniendo, y logramos entender cuál es ese propósito, difícilmente vamos a caer. Pero igual en la prueba es cuando nosotros tendemos a tirar la toalla. Pero es porque nuestra fe no está fortalecida. Y decimos: no, hombre, yo no tengo nadie, Dios me abandonó en medio de esta prueba, y lo primero que hacemos es ya no seguir, quedarnos estancados en ese punto. Entonces es allí la importancia de mantenernos siempre constantes en la oración, de practicar el perdón, de entender que las situaciones siempre van a venir, que pruebas siempre vamos a tener, pero que vamos a salir de ahí. Sí, así es. Dice por acá en Santiago 1, del 2 al 4: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Imagínense, en este caso Dios nos habla y nos dice que tenemos que resistir hasta el final, ¿verdad? Y que esas pruebas nos van a fortalecer. O sea, cada prueba que viene
si nosotros hemos dejado nuestra vida en las manos del Señor, van a servir para ayudarnos a fortalecernos. Y también ella habla algo muy importante, dice obedecer. Otra cosa que nos cuesta mucho ser obedientes, pero sí es clave, es una clave muy importante el poder obedecer. Y también algo que también nos va a ayudar a poder avanzar es tomar decisiones con carácter y no con emociones. Nosotros somos personas llenas de emociones y muchas veces dejamos que las emociones tomen decisiones por nosotros, a la ligera, a lo primero que se nos viene. Pero debemos de tener carácter, ese carácter que Dios quiere que tengamos y tomar buenas decisiones para poder avanzar y que nuestros pasos sean firmes. Sí, la verdad es que muchas veces nosotros tomamos decisiones con las emociones, Sí. como dices, con el corazón, y nuestra mente nos está diciendo otra cosa. A veces nuestra mente nos dice, ¿verdad? No, ¿verdad? Es aquí no, allá no, o haz esto, haz lo otro. Pero nuestras emociones nos dicen algo distinto. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tratar de orar y pedirle sabiduría al Señor, ya que Él en su palabra dice que Él la da, ¿verdad? A quien se la pida. Entonces pedir sabiduría al Señor para poder tomar las decisiones más sabias, ¿verdad? Las que nos van a llevar a triunfar en la vida. Amén, así es. Y bueno, ya para ir finalizando, siempre dejarles ahí como el punto más importante es que si ustedes están pasando por una situación difícil y sienten que están a punto de tirar la toalla o ya la tiraron, tomen en cuenta esto que hemos hablado en este tema. Nos va a ayudar a tomar nuevas fuerzas, nos va a ayudar a entender la situación por la que estamos pasando y para salir de ella. No dejemos de orar, pongamos nuestra confianza siempre en Dios, que Él siempre está listo para auxiliarnos y para estar con nosotros. Así que jóvenes, les agradecemos nuevamente por haberse conectado a este programa más. Los esperamos en un próximo. Buenas noches.